continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Nancy Bonilla. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Para mí es un honor estar aquí este día. No sé si escucharon el primer coro. No sé si escucharon el primer coro que decía, tu mirada. Esa mirada de Jesús, no podemos escapar de la mirada de Jesús, que nos llena de su paz, de su gozo. Todo esto viene encajado con la lección del día de hoy. Cómo miro la vida. Es como un juego de ajedrez. Y Dios es el que va moviendo las piezas, va quitando, va poniendo. Él mueve como Él quiere. En un juego de ajedrez, Él va moviendo las piezas. Él es el que mueve las piezas, quita y pone cuando Él quiere. Entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Dios elimina toda influencia de maldad. Nuestra clase va a estar basada en Segunda de Crónicas, los capítulos 28, 29 y 32, pero no vamos a ver todos los capítulos, sino que vamos a hacer un resumen, un extracto de estos capítulos. Introducción. El nombre de Ezequías significa el Señor fortalece. El rey Ezequías iba a necesitar la fortaleza de Dios para llevar a cabo todo lo que haría durante su reinado de 29 años, al igual que Asa, Josafat y Josías. David fue su modelo de rey para imitarlo. Esto significa que aunque Ezequías no fue perfecto, él trató de obedecer al Señor y Ezequías agradarle. fue uno de los mejores reyes que pudo haber tenido, que se pudo haber tenido. Esto lo dice en Segunda de Crónicas 28 y también, como ya vimos anteriormente, hace como un par de años, estuvimos estudiando el libro de Reyes, ahí también lo vimos. Aquí es donde nace aquella frase de una rosa. No sé si pueden ver la rosa. Sí, ¿Sí? sí. De una rosa nace una espina y de una espina nace una rosa. En el transcurso de la clase, ustedes van a saber por qué estamos hablando de la rosa. Para hacer un poco de historia, eh, ¿quién fue el padre de Ezequías? Fue Acaz. Acá se dice que fue un rey muy malo, y no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿Quién fue el padre de Acaz? El rey Jotam, que dice que fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Y quién fue el padre de Jotam? Usías, que también hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que tener una visión sobre todo sobre este rey, para saber de que venía, el rey Usías hizo lo bueno, el bisabuelo. El rey Jotam también hizo lo bueno, pero vino uno, el rey Acaz, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero también quiero hacerles algo a mención. Usías empezó a reinar a los 16 años y reinó 52 años. Y se menciona en la Biblia el nombre de su madre, que fue Jocolías. Jotam empezó a reinar a los 25 años y reinó 16 años. Y también se menciona el nombre de su madre, que es Jerusa. Acaz empezó a reinar a los 20 años y reinó 16 años. No se menciona el nombre de su madre. En Ezequías empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años. Y se menciona el nombre de su madre, que se llama Abías. Entonces vamos a seguir con la clase.
El pecado produce efectos En devastadores. este tema lo vamos a encontrar o lo encontramos en Segunda de Crónicas 28 del 1 al 6. El error de seguir malos ejemplos. Dios le ha dado al ser humano la capacidad de decidir por sí mismo qué rumbo ha de tomar en la vida, es decir, la facultad que tiene una persona de buscar el bien o el mal, vivir correctamente o dejarse arrastrar por la corriente de influencias malignas. Acaz, el rey de Judá, era hijo de Jotam, como ya lo vimos. El rey Jotam fue un rey muy bueno y ejemplar. Sin embargo, Acaz no tomó ese ejemplo, no tomó el buen ejemplo, sino que se hizo al otro lado, contrario. Puso ídolos, se entregó directamente a la idolatría, ofrecía a sus propios hijos en holocausto a los dioses paganos. Y como resultado de todo esto, no puede haber algo bueno, no puede surgir algo bueno, sino que Dios, al ver esto, la mirada de Dios, volvemos aquí, la mirada de Dios, eh, Dios lo entregó en las manos del rey de los asirios y lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros de ahí del rey. En este caso, En este caso, de una rosa salió una espina, tal como sucede con mucha frecuencia en el mundo de hoy. ¿Cuántos hijos, en lugar de imitar los mejores hechos de sus padres, optan por buscar en las calles otros modelos y aprender otras costumbres? el resultado tiene que ser trágico. Acaz fue entregado al rey de Asiria y el reino de Israel se levantó también contra él. Una vez que permitamos que lo mundano entre en la comunión de la Iglesia, crecerá en silencio, contaminando el compañerismo y finalmente controlará la Iglesia. Hubo que esperar hasta el reinado de su hijo Ezequías para que el templo que Acaz profanó fuera reabierto y santificado para el ministerio. El rey, el rey Acaz, les voy a contar un poco, el rey Acaz se entregó directamente a la idolatría, a los ídolos, toda la gente también de Israel también fue y se entregó también a los ídolos, porque la cabeza estaba mal. Entonces el cuerpo también iba a estar mal. Y aquí podemos ver que también el rey Acaz fue a pedirle ayuda al rey de los asirios. El rey de los asirios le dijo que estaba bien. Y hasta Acaz le entregó, sacó los bienes del templo y se los fue a dar, las riquezas del templo y se las fue a dar. Y el rey de los asirios dijo que estaba bien. Pero ya después, el rey de los asirios ya no le ayudó, lo dejó. Sigamos viendo qué nos dice nuestra clase. El pecado produce dolor y ruina. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas del 28 capítulo 28 del 19 al 27. La testarudez de Acaz no le permitió reconocer su condición pecaminosa y vil. Sabía muy bien que los grandes estragos que había sufrido a mano de los asirios y de sus propios vecinos y hermanos, los de Israel, fueron frutos de su mal comportamiento delante de Jehová. Pero no hacía nada para buscar remedio a sus males. Dios permitió que los edomitas vinieran a atacarlo, luego los filisteos. También se levantaron de sus escombros y empezaron a arrebatarle ciudades que muchos años atrás David había conquistado. El, debil, el debilitamiento trae consigo el deterioro también espiritual. No sé si se recuerdan de aquel joven que también le decían, eh, él creía que él lo podía todo, que la fuerza dependía de él.
y su fuerza no dependía de él. Es cuando nosotros aquí nos tenemos que aferrar y vernos y examinarnos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo mal? ¿A quién es al que le estamos pidiendo ayuda? ¿Con quién vamos a que nos aconseje para pedir ayuda? Si la fuerza no viene de Dios, ¿quién nos podrá fortalecer? ¿Quién nos fortalece si nuestra fuerza no viene de Dios? Acaz había buscado ayuda en los hombres de Asiria, pero la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Acá, lo que Acaz tenía que hacer, al ver que todo le estaba funcionando mal, que todo le salía mal, debía de haberse hincado y postrado ante Dios y decirle, Dios, perdóname. Mira, cometí un error, otro error y otro error. Por favor, ayúdame a salir de esto. Pero no hizo eso. Lo mismo pasa ahora. ¿Dónde? ¿A quién vamos a acudir nosotros? Examinémonos a ver qué es lo malo que hay adentro de nosotros. Examinémonos y miremos y pidamos la ayuda a Dios. Es lo que tiene que hacer una persona. Cuando se mira agobiada por todas las situaciones del mundo, venir y postrarse a Dios y decir, Dios, si he cometido esto, esto y esto, ayúdame, perdóname. Miremos qué nos sigue diciendo la clase de esta mañana. El sometimiento a Dios conduce a la restauración. ¿Creen ustedes que una persona que ha tenido malos ejemplos, que su padre, el ejemplo que tuvo de su padre, puede seguir un ejemplo bueno o malo? ¿Va a seguir las mismas actitudes de su padre o no? La decisión de servir a Dios es personal. Comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Miren que esto es muy importante. La enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos, ya sea pequeños o grandes, pero de preferencia la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos desde pequeños, porque se mencionó aquí en el texto, se mencionó el nombre de su madre y el nombre de su abuelo. Podrían ser personas piadosas. Se dice, los historiadores cuentan que Abías, y también se le denomina Abi, era una persona entregada a Dios. Y ella, dicen los historiadores, que ella fue la que guardó el corazón de su hijo. Ahora, las mamás también jugamos un papel muy importante en la enseñanza de nuestros hijos. ¿En qué es lo que le estamos enseñando? ¿En qué ejemplo le estamos dando? El testimonio que nosotras estamos dándole a nuestros hijos. Y también los padres, ¿qué testimonio le están dando a sus hijos? Hay un coro que dice, yo quiero ser como tú, porque tú eres como él. Entonces, también hay un ejemplo en la Biblia de aquel muchacho que se menciona y que tiene tituladas 2 cartas, que se llama Timoteo. Su abuela y su mamá se mencionan en la Biblia. Loida e Eunice, que lo educaron desde pequeño, dice, en las cosas de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, educar a nuestros hijos, sembrar esa semillita, y esa semillita no se va a quedar así. A su tiempo, en el tiempo de Dios, va a dar el fruto necesario. Ezequías fue un hijo de un rey tan malo que ni siquiera fue digno de que lo sepultaran en el cementerio de los reyes de Judá, y creció en un ambiente de pecado, idolatría, corrupción y desgracia total. Sin embargo, cuando su padre murió y él tuvo que tomar su lugar en el trono de Jerusalén, a la corta edad de 25 años
tomó la firme decisión de adoptar un estilo de vida muy distinto al de su progenitor. Miren qué importante esto. La decisión es personal. La decisión. Nosotros como padres podemos sembrar esa semilla y debemos de sembrar esa semilla. Pero Dios es el que va a hacer germinar esa semilla en nuestros hijos. Y ese aquí lo hermoso que queda demostrado que cuando una persona, a pesar de tener todos esos ejemplos malos, decide ella seguir los pasos contrarios, o sea, hacer todo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y por eso Ezequías fue el mejor rey. Y no es que yo me lo esté inventando, si quieren miramos en Segunda de Reyes 18:5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los días, en todos los reyes de Judá. ¿En quién puso su esperanza? Dice, en Jehová. ¿En quién es que tenemos que poner nuestra esperanza? En Jehová. No en el fulano, en el sultano, ni en el mengano. No. En Jehová tenemos que poner nuestra esperanza. Continuemos con nuestra clase. Es necesario romper con las tradiciones paganas. Acá, sin ahora nos pasamos al capítulo 29 de Segunda de Crónicas, del 3 al 10. Debemos de recordar que le tenemos que dar prioridad a las cosas de Dios. Aquí el texto dice, busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Debemos de darle nuestra atención, no primero nuestro trabajo, no primero mis hijos, no primero mi esposo, no primero mi familia, no. Primero el reino de Dios, primero las cosas de Dios. Primero es Dios. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Recordemos que su padre Acaz se había entregado a la idolatría y había cerrado las puertas de la iglesia, del templo, y se habían entregado a todos a hacer ídolos y a adorar a dioses extraños y ajenos. Entonces, lo primerito que hace Ezequías es abrir las puertas del templo. Abrir eso, porque Dios se lo había ordenado y después procedió a limpiarlo y después llamó a todos los sacerdotes y a los levitas para que se consagraran y empezaran a hacer la actividad en el templo. Es algo hermoso que aquí debemos de buscar siempre primeramente las cosas de Dios, como les decía. El rey Ezequías depositó su fe y su confianza en Dios. Se dice fácil abrir las puertas del templo, pero ¿creen ustedes que él no tuvo oposición? Claro que la debe haber tenido. Por eso es que Dios le dio ese nombre. No sé si pusieron atención en la introducción. ¿Cuál era el significado del nombre del rey Ezequías? Decía, el Señor fortalece. Dios le iba a dar esa fortaleza a él para hacer lo que debía de hacer. Porque imagínense, Acaz reinó 16 años y 16 años estuvieron en idolatría. Seguir eso, quitar eso de la noche a la mañana, iba a ser un poco difícil y la misión iba a ser también difícil. Pero Dios, él se aferró y puso toda su confianza y su esperanza en Dios. El libro Segunda de Reyes tiene un solo versículo que describe las reformas de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Mientras que este libro dedica 3 capítulos a esa parte importante de su vida. En Reyes se menciona que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce hecha por Moisés. Números capítulo 21, versículos del 5 al 9. Pero eso ni siquiera se menciona en Crónicas. Fíjense de que allá solo se menciona en un capítulo, dice, ¿verdad? En un solo versículo se describe la reforma que hizo el rey Ezequías. Aquí en Crónicas se habla, 3 capítulos hablamos. ¿Por qué?
porque nos vamos a enfocar en las cosas buenas que Él hizo. No les voy a decir las cosas malas. Ahorita enfoquémonos en lo bueno que hizo el rey Ezequías, porque esto es lo que debemos de hacer. El ejemplo bueno es el que debemos de seguir. Ezequías quitó a esa serpiente. En un tiempo fue que les ayudó a los israelitas, pero ahora los israelitas lo habían tomado como un Dios. Y eso ya no. A veces las personas ahora hacemos de un Dios cualquier cosa. El carro, no te puedes subir a mi carro porque solo yo lo puedo manejar y solo yo sé cómo funciona. O hacemos de Dios la televisión. Hacemos de Dios un teléfono celular. Nadie puede tocar esto porque esto es mío y solo mío, y si no lo tengo a la mano me desespero, me pongo como me ponga. No, quitemos todo lo que a nosotros pareciera que es nuestro Dios y pongamos a Dios en el lugar que debe de estar. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. Dios se merece el primer lugar en nuestras vidas. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Recordemos eso. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Ese es el lugar que le debemos de tener a Dios. Es que bueno es ver a hombres y mujeres romper las tradiciones, romper con esas tradiciones. En la iglesia Puerta de Esperanza se cuenta también el testimonio de una hermana que al venir a los pies de Dios tiró las imágenes y sus andas y todo lo que hacía para la Navidad lo tiró, lo regaló y se deshizo de ello. Es lo que debemos de hacer nosotros, deshacernos de todo esto que nos rodea y que quiere quitar la atención de Dios. Miramos qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Los triunfos externos e internos se obtienen en oración. Ahora en este capítulo 32 de Segunda de Crónicas, aparece que las tinieblas llegaron a este reino. Fue como si el Señor hubiera permitido que Judá pasara de la luz del sol de la bendición de Dios a la oscuridad del desastre. El rey Senequerib de Asiria llegó nuevamente y se dispuso a atacar a Jerusalén y comenzó por aterrorizar a sus habitantes. Las dificultades vienen por igual al impío y al creyente. Es interesante ver esto, que a pesar de que el rey Ezequías andaba rectamente, le vino una prueba, una tribulación. Uno se pregunta, ¿y por qué? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senequerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Alguien podría preguntarse, bueno, si a un rey tan bueno y fiel le sobrevino la misma clase de pruebas que le habían llegado a su padre Acaz, con naciones enemigas, sitiando a Jerusalén, entonces, ¿de qué sirve serle fiel a Dios? Miremos de que Acaz también, al rey Acaz también le habían venido pruebas también. Pero Dios tiene sus propósitos. Dios estaba jugando el tablero de ajedrez en la vida de ellos. Estaba moviendo y quitando piezas, pero es dependiendo cómo lo tome cada uno de ellos. Acaz fue para castigo y represión por el desenfreno que había cometido. Pero en cambio, Ezequías lo tomó, que Dios lo iba a ayudar, que Dios le iba a dar la victoria. Ahora nos preguntamos nosotros, a mí también, o sea, Dios, ¿qué pasa? Y se los voy a contar con una anécdota. No sé si la miran, es una guitarrita. Los músicos o los guitarristas, cuando quieren empezar a tocar,
cuando quieren empezar que van a empezar a hacer una canción, se tienen que dar el tiempo, tomarse el tiempo para afinar la guitarra, para afinar esa guitarra. Y esas cuerdas tienen que dar el temple que es, para que luego salga una nueva música. Tocar y luego sale una música linda. Cuando se ha afinado una guitarra, tiene que dar el temple, el temple. Así es nuestra vida. Dios nos utiliza a nosotros y nos da ese temple. Tenemos que llegar a ese temple y ahora decir, ¡ala, Dios, ya no puedo! Pero Dios sabe que podemos. Dios sabe que podemos salir de esa prueba y dar el temple que Él quiere cuando Él quiere y sacar una música extraordinaria. Pero después viene Dios y vuelve a tocar y quiere otra vez utilizarnos y vuelve a afinar y después uno dice, ¡ala, Dios! Y ahora, otra prueba, otra circunstancia. Pero es ahí que Dios nos está utilizando para sacar una melodía extraordinaria. Sacar esa melodía y sacar fuerzas de flaqueza. Y Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Aferrarnos a la palabra de Dios y que no estamos solos. Dios va a estar con nosotros siempre, siempre, siempre. Va a estar enfrente, atrás, a los lados, como poderoso guerrero. Esto quizás aclare en nuestra mente esas dudas que nos vienen al ver que los buenos cristianos sufren a veces igual que los que no lo son. A los impíos les viene toda clase de mal como castigo parcial de sus maldades, para ver si se arrepienten y buscan la ayuda del Señor. A los cristianos también nos van a venir dificultades. Nos van a venir pruebas que sentimos que ya no podemos. Pero es ahí que el Señor tiene que ser, por eso les decía, que el Señor tiene que ser todo. Tiene que tomar nuestro lugar, el lugar que le debemos de dar, nuestro primer lugar a Él. Dice el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Sí, vamos a tener aflicciones y nos van a golpear y nos van a doler hasta en el alma. Pero Dios nos va a librar de todas ellas. Recordemos lo que le pasó a José. José, sus propios hermanos, lo vendieron, lo echaron a un foso, luego estuvo en la cárcel. Dios no estaba con él, bien, Dios estaba con él. Recordemos a aquellos hombres también, aquellos jóvenes, tenían como 16, 15 años. Los habían sacado de su tierra y los habían llevado prisioneros a Babilonia. Pero no se postraron a adorar a esos dioses. Y Dios estaba ahí con ellos. En el horno del fuego estaba ahí con ellos. En el horno del fuego Dios está con nosotros. En la cárcel Dios está con nosotros. En el foso Dios está con nosotros. Ayudándonos y nos va a sacar adelante y victoriosos. El creyente obtiene la victoria confiando en el Señor. Cuando los asirios rodearon la ciudad de Jerusalén y empezaron a insultar a los de Judá y a blasfemar contra Jehová Dios, todo el pueblo se atemorizó. Pero entonces se fortaleció la fe de Ezequías. Tal como su nombre lo indica, acudió al único y verdadero Dios,
al que nadie ha vencido ni vencerá jamás. El nombre de Ezequías, como les repito, significa el Señor me fortalece. Es un nombre extraordinario. Este rey no solo descansaba su fe en Dios. Fíjese de que el rey Ezequías dice en Segunda de Reyes que cuando él vio esto, él no fue con fulano ni con sutano. Él vino y fue al templo y se arrodilló y le pidió a Dios y le enseñó las cartas. Vino y se presentó delante de Dios. Le dijo a Dios qué era lo que él sentía, su aflicción. Luego tenían al profeta Isaías y se fue con el profeta Isaías. Es interesante. Por eso les decía que debemos de tomar el ejemplo bueno. Es un ejemplo bueno. Acudir nosotros cuando tenemos un problema, acudir a los pies de Dios. Como hizo aquella mujer que solo se inclinó y solo se miraba que movía sus labios. Y el profeta le dijo, estás ebria. Ella tenía una aflicción en su corazón. Pero ¿quién le podía solucionar su problema? Nadie. Solo Dios se lo podía solucionar. Ella vino y clamó. Así es como tenemos que hacer nosotros, venir y clamar delante de Dios cuando nos encontramos en una dificultad. Es alentadora la información que se nos da en el capítulo 32, verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. El mismo profeta nos dice que cuando Ezequías escuchó las amenazas, los insultos y blasfemias del Rebesaces, capitán del ejército de Asiria, rasgó sus vestidos y mandó hombres a llamarlo, los cuales dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia es este día. Pero miremos qué le dice Dios. Ante este llamado Dios dijo por medio del profeta, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que su tierra perezca a espada. Dios hoy nos dice, no temas, que Él nos va a sostener de su mano. Eso nos dice Dios, no temas, yo estoy contigo, yo peleo por ti. Eso es lo que nos dice Dios ahora. En cuanto al ejército que rodeaba Jerusalén, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado de su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Miremos qué nos dice segunda de Crónicas 32:22. ¿Cómo concluye la clase del día de hoy? Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. Pareciera que no hay salida, pero es ahí donde tenemos que venir e inclinarnos delante de Dios, humillarnos y pedirle que se haga su voluntad.
para lo que Él tenga que hacer. ¿Qué aprendí yo en esta clase? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Poner a Dios en primer lugar. Y sí, como cristianos no vamos a tener una vida llena, color de rosa. No vamos a tener preocupaciones. No, mentira. Pero es como nosotros vamos a afrontar esas pruebas que Dios nos manda en nuestra vida. Y es ahí donde Dios está moviendo esas piezas, ese juego de ajedrez. Quita, pone, ahora retrocede, ahora mueve. Así está haciendo Dios, quitando toda la maldad. Y nos está probando. Y tenemos que tener el significado de rey Ezequías. El Señor me fortalece. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta ha sido la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.